Vale, pues primero de todo, Patricia, bueno, gracias por la entrevista. Preguntarte, en el libro hablas del precariado, preguntarte qué es exactamente y en qué se diferencia de la tradicional clase obrera. Vale, bueno, como tú dices, la tradicional clase obrera es la imagen, o al menos eso es lo que tenemos, la imagen de el obrero de mono azul, ¿no? Aquí podría ser de la Nissan, la SEAT, en Estados Unidos de la Ford, ¿no? El típico... El hombre trabajador. La diferencia, y esto es bastante claro, que hace Guy Standing en el precariado, hice una nueva clase social. Yo aquí en el libro lo que hago es como cuestiono un poco que sea una nueva clase social o que esa precariedad, que es pues la falta de un trabajo digno, de estabilidad, tanto laboral como luego también hablo que al final acaba siendo emocional, como de un proyecto de vida. Eso Guy Standing dice que o es una cosa nueva o que forma parte de este precariado. Yo lo que cuestiono es que esto es prácticamente una cosa que siempre ha estado relacionada con ser clase trabajadora, que solo en esa idea que tenemos del trabajador de mono azul ha dejado de existir. Entonces es como, esto es sólido, pero que en realidad es una ficción o ha durado muy poco tiempo, que fue a partir del año 45, con los pactos de la posguerra, aquí en España pues a partir de los años finales de los 60, 70, pero es algo muy muy breve. Entonces esta era una de la idea. La clase obrera del siglo XXI. Sí, yo creo que últimamente estamos volviendo a ver formas de pobreza, de precarización, que eran muy antiguas, pero que considerábamos que se habían como extinguido, pero simplemente era como, bueno, un espejismo, una ilusión que siempre han estado presentes y ahora han vuelto a irrumpir de nuevo en toda la sociedad. Luego también preguntarte, en el libro hablas de que el Ayuntamiento de Alicante aprobó una ordenanza para multar a prostitutas, mendigos y sin techo con sanciones de hasta 3.000 euros, lo que es una clara criminalización de la pobreza. Y también se intenta asemejar esta pobreza al final a inseguridad. ¿Crees que son medidas que ayudan a acabar con la identidad de clase? Bueno, hay una clara construcción y lo podemos ver no solo en multar a las prostitutas o a los mendigos, que tiene una clara relación con medidas que Karl Marx denunciaba en El Capital, ¿no? Que decían, bueno, es que están haciendo leyes contra pobres y básicamente lo que no quieren es que vivan, que existan, ¿no? Las leyes contra los vagabundos, pero también podemos ir a la típica ley que dicen de la República, de leyes contra vagos y maleantes. Evidentemente hay una construcción de lo que está bien y de lo que está mal en la sociedad, y hoy en día se está tentando en contra de lo que considerábamos que está permitido o lo que era normal, por así decirlo, no solo con esto, sino, por ejemplo, para conseguir un alquiler. ¿Quiénes son los buenos? Es decir, ¿cuál es la forma que tienes que ser para que te permitan tener un alquiler? Entonces, podríamos hablar, hay un arquitecto que reformó París en el siglo XIX, Haussmann, una humanización del mundo, es decir, una nueva forma de gentrificar el mundo y de crear como ese ideal de clase media que se está intentando hacer en Occidente y que además afecta a la construcción, sobre todo al intentar borrar que eres pobre porque hay unas condiciones sociales de por medio, sino que es tu culpa. Sí, por lo tanto digamos que es sencillamente alejarte de lo que es la clase obrera que probablemente seas para intentar buscar un poco lo que es esa clase media ansiada. Exacto, es una forma de decir, bueno, tú no tienes, es como atomizar a la gente y que no piensen que forman parte exactamente de un colectivo. Bueno, para dar un poco de datos, España es el segundo país de la Unión Europea con la tasa más alta de trabajadores pobres, como comentas en el libro, con las mujeres y los jóvenes como los principales perjudicados. Apuntas a la flexibilidad laboral como uno de los motivos que precisamente afecta a ello, y es uno de los mantras que han repetido muchos economistas, que era necesaria pues esta flexibilización para que el mercado laboral funcionara. Pero tenemos una reciente reforma laboral que precisamente lo que prioriza es una contratación indefinida y ha habido sucesivos aumentos del salario mínimo. No sé si crees que este es precisamente el camino para revertir estos datos o es insuficiente. Es insuficiente, seguro. Esta es una muy buena noticia. Es una muy buena noticia que haya gobiernos, sobre todo el Ministerio de Trabajo, que velen, aunque sea de forma tímida o moderada, por el bienestar de los trabajadores, de las trabajadoras y al final de un país, porque si no, durante décadas nos habían vendido o habíamos aceptado que todo esto era como irrenunciable, es decir, que el progreso era flexibilización del trabajo, yo que sé, que tu jefe sea una app, pero hasta que jornadas muy parciales y una precariedad muy extendida.
y bueno, hemos comenzado a ver que hay una forma diferente de poder hacer frente a todas estas medidas, ¿no? Que es, bueno, vamos a regularlo, vamos a defender, en vez de a la patronal, pues a los trabajadores, y eso no está mal. Y más allá de estas medidas, ¿qué otras medidas se podrían llevar a cabo desde el Ministerio de Trabajo? Claro, a ver, aquí volvemos a muchos problemas que están mal, pero hay una medida que en otros países sigue existiendo y que aquí Yolanda Díaz planteó, que era, por ejemplo, la acción dorada, ¿no? Que el Estado pueda decidir en las grandes empresas, ¿no? Es decir, meter un pie en la producción, porque si no al final siempre estamos los trabajadores como indefensos y expuestos a que, vale, una regulación nos puede ayudar, pero no tenemos ninguna capacidad de democratizar o de que podamos hablar los ciudadanos en el plano de la economía nacional, cuando es muy importante. Yo creo que por ahí sí que iría el camino para hacer que estuviese democratizado el aspecto económico de un país. Y explícanos un poco más la acción dorada. Vale, bueno, esto se llama la acción dorada en otros países, pero es básicamente que el Estado tenga capacidad de decidir en los, iba a decir comités de empresa, en los comités accionistas, o que el Estado sea un accionista más en empresas que consideremos que son importantes para un país. ¿Y en qué países se lleva a cabo esto? Por ejemplo, en Francia existe, en Alemania existe, lo tendría que verificar, pero seguramente en Suecia, en Dinamarca existe. Es sobre todo, al final, sobre todo la contrarrevolución neoliberal, una de sus premisas es separar la esfera de la economía de la esfera de la sociedad, como diciendo esa parte, y es nuestro Dios la economía, por lo tanto hay que venerarlo, sería volver a traerlo otra vez a los brazos de la democracia, es decir, nos pertenece a todos, entonces tendríamos que tener alguna capacidad de decidir. En el libro también afirmas que España es un país low cost, básicamente por el bajo gasto en políticas sociales. La presión fiscal el año 2020 en España fue del 37,5% según datos de Eurostat, mientras que la media en la zona euro fue casi 4,5 puntos por encima. Aún y así, es bien conocido que la derecha política y mediática insisten constantemente y abogan por una bajada de impuestos y hablan de un ahogamiento fiscal en España. Por lo tanto, también se habla de que el estado del bienestar no funciona. ¿Podemos hablar de que es una mala gestión de los recursos o sencillamente que faltan ingresos? Por un lado es una gestión determinada, es decir, al final hay unas élites económicas y políticas que priorizan, no sé, pues el gasto militar, y luego hay otro que, como la educación, por ejemplo, nunca llega, ¿no? O infraestructura cuando no toca que pase en Madrid, o yo qué sé, ¿no? En Extremadura no tienen trenes, básicamente. Por un lado es esto, pero por el otro lado también es que se necesita una mayor presión, es decir, se necesita pagar más impuestos y se necesita que los impuestos se redistribuyan entre la gente que lo necesita, porque al final si pagamos mucho pero tampoco nos llega, entonces la idea es que haya más políticas activas que ayuden a democratizar un país y acabar con la precariedad y con una miseria social que hay en el fondo y que siempre la ocultamos. Pero eso tiene que ser evidentemente por una subida de los impuestos, porque es la única forma de redistribuir que conocemos o que a corto plazo pueda funcionar. Y a nivel ya de pedagogía social, yo creo que es evidente que la derecha en este caso ha sido capaz de establecer el relato, porque está muy extendido que sí, que en España se pagan muchos impuestos. Igual esta sensación de que el estado del bienestar no funciona o de que realmente hay algún déficit, ¿cómo se puede contrarrestar esta idea social? Por ejemplo, una cosa que funciona, por un lado, el feminismo o las políticas feministas, y muchísima gente que está a favor de eso, no solo las mujeres, pero un votante al menos de cariz progresista, ve muy bien que hay ciertas medidas que sean para hacer una sociedad más justa por las mujeres, ¿no? Por ejemplo, Tania Berja, que es la consellera de feminismo en la Yene, acaban de hacer una ley que van a dotar de, creo que son 8,5 millones de euros para dar a las mujeres pues compresas y cosas así que sean reutilizables, etcétera, etcétera. Por lo tanto es pues transición ecológica y feminismo, lo junta a una política pública guay. Bueno, en esa línea yo creo que hay mucha gente que, si tienen sentido las políticas que se hacen, se pueden encontrar. Y por el otro lado, yo creo que en nuestros mayores, los que necesitan pensiones, es decir, que necesitan del Estado, hay que hacer una política más clara son uno de los principales beneficios
beneficiados también, porque todos van a necesitar esa pensión, pero al mismo tiempo tiene que haber se tiene que retejer la solidaridad entre generaciones, porque al final vamos a ser nosotros, los más precarios, los que paguen por. Entonces yo creo que ahí se tiene que hacer un conjunto para sobre todo eso, divulgar sobre por qué las políticas públicas, los impuestos importan y son necesarios. ¿Y crees que esta crisis de la que venimos saliendo del COVID ha sido igual un ejemplo de cómo, en comparación a la de 2008, de cómo es realmente un estado del bienestar, donde hemos visto ahora, por ejemplo, rebajas en el transporte público, realmente ayudas sociales, lo que fueron los ERTE, que realmente el estado del bienestar funciona? ¿Crees que ha sido un buen ejemplo? Yo creo que por un lado fue un buen ejemplo de porque se nos había dicho desde hacía décadas que los estados tenían menos peso, tenían menos poder, que bueno, que claro, vivíamos en un mundo como de transnacionales y de tal, y al final fueron los estados los que tuvieron que hacer frente, pues cierran las empresas, pero ¿quién paga a los trabajadores o quién hace frente a esas deudas que vamos a contraer a corto plazo para poder garantizar la producción nacional o que empresas de capital privado puedan seguir funcionando? Y en última instancia fue el Estado, pero incluso el Estado fue el garante, es decir, lo público fue el garante de que lo privado continuase funcionando. Entonces fue una demostración que si lo público no hay, tampoco existe el lado privado. Yo creo que sí, que eso ha ayudado a que muchísima gente viese la importancia de las políticas públicas, porque además se sintieron, bueno, al final muchísima gente cobró ERTEs y muchísima gente pudo seguir adelante por eso. Pero luego es verdad que yo creo que hemos visto como la cara B de la crisis del COVID, y ha sido también pues como en aquellos sectores que parecía que el acelerador neoliberal estaba como a medio gas, lo han pisado a fondo. Turistificación más, precios de la vivienda, locura, el tema de la inflación, es decir, hemos sufrido también las consecuencias de, no quiero decir de esas políticas, pero sino de esa desestabilización del COVID. Sí, precisamente ahora también España está liderando el crecimiento económico. No sé si crees que podemos ver un impacto positivo para la clase trabajadora, realmente que este impacto económico llegue a los trabajadores. Bueno, yo creo que por un lado hay políticas que se han hecho bien, aunque no repercuta en un mayor bienestar en el sentido de cobrar más o estar mejor o estar menos deprimidos o con menos ansiedad, pero sí que es verdad que tener la capacidad de elegir, aunque sea entre trabajos de mierda, es importante porque dota a los trabajadores con al menos un pequeño poder de negociación. Y yo creo que estamos mejor que hace unos años en ese aspecto. Lo que pasa es que el trabajo que se suele generar en un país, de una economía del sur de Europa súper turistificada, pues viene siendo hostelería, además muy desigual, es decir, se genera empleo pues en los polos de crecimiento económicos, que son en las costas turistificadas, en Madrid, Barcelona. Es un empleo muy precario, pero sí que es verdad que hay, y esto es bueno porque al final España también sufrió un problema de paro endémico, crónico y tal, que parece que bueno, que al menos eso se está superando, así que eso es una buena noticia. Has hablado un poco de salud mental. Un tercio de la clase trabajadora se ha sentido decaída, deprimida o sin esperanza durante la pandemia, y que ha sido casi el doble que en la clase alta, con un especial efecto precisamente del impacto de la situación laboral. ¿Crees que hemos iniciado con el COVID la década de la salud mental, que era un tema que estaba muy cerrado? Sí, yo creo que yo no creo que sea consecuencia directa, por ejemplo, de políticas feministas, pero sí que pienso que el feminismo durante muchísimos años ha ido como divulgando en hablar. Es decir, hay una antropóloga que me gusta mucho, que se llama Rita Segato, y dice al final que parte como de la masculinidad tradicional, o el mandato de la masculinidad, es no hablar. Entonces yo creo que el feminismo ha popularizado el hablar, al menos de cómo te sientes, y yo creo que como somos una sociedad más feminista, nos empuja a querer hablar. ¿Y de qué vamos a hablar? De que estamos mal. Es que estamos mal, estamos deprimidos, estamos con muchísima ansiedad, porque yo creo que las cosas en el mundo no andan bien. Entonces poder decirlo, yo también creo que democratiza el hecho de que, hostia, si tienes una parte enorme de un país diciéndote que las cosas van mal, que no se sienten bien y que no tiene esperanza, creo que también dice mucho de cómo estamos como sociedad. Pero sí que creo que es una buena noticia, porque se puede decir y hemos perdido el miedo. Eso es muy bueno. El que tú te sientas aislado y no puedas decir cómo estás a que alguien que no conoces de nada se siente igual que tú y digas y esta y tal, eso
teje un hilo, es decir, construye cosas que luego hay que politizarlas, pero están ahí ya. Precisamente, bueno, ha habido formaciones políticas que han empezado a hablar de que hay que tomar un papel más activo desde la política en fomentar políticas a favor de la salud mental. ¿Crees que empezaremos a ver una mejora de servicios o que sencillamente existan de una manera mucho más real servicios públicos de salud mental? Sí, y mi experiencia con la parte de la salud mental y la sanidad pública es muy triste porque es inexistente. Además hay lo que hay ahora, y creo que hay que hacer una denuncia también para ser conscientes de que se ha olvidado. Yo creo que nunca hubo buenos psiquiatras ni psicólogos, o hubo poquitos, pero es muy precario, está infrafinanciado. Además hay un cierto castigo por decir que estás mal o cogerte una baja del trabajo. Estará muy bien que doten de servicios de más recursos, pero también hay que ser conscientes de una cosa: no solo hay que dejarlo aislado a me encuentro mal, ves al psicólogo o toma esta medicación, porque al final también tu estado de ánimo refleja, hay una parte que evidentemente, que si dejamos de funcionar puede ser una parte química o que estemos mal, pero hay otra parte que es social. Es decir, también nos dice que si tú miras a la calle y la calle está ardiendo, pues a lo mejor te salpica algo y se quema tu casa y entonces tú te sientes mal también. Y claro, también nos dice algo del momento histórico en el que vivimos. Y no solo es el hecho, y yo odio la frase cuando dicen no, estás mal, no necesitas un psicólogo, necesitas un sindicato. Yo creo que son las dos cosas. Es decir, necesitas un psicólogo, un psiquiatra. Si necesitas medicación, pues a tope, porque si no, no te vas a comenzar a mover. Pero también necesitamos comenzar a ver por qué estamos sintiendo todo esto. A lo mejor estamos sintiendo porque no nos gusta la vida que llevamos y nos hace replantearnos que no sé si necesitamos sindicatos, a lo mejor necesitamos irnos a vivir todos a una comuna hippie, no lo sé, pero otras formas de relacionarnos y de vivir seguro. También otro de los temas de los que hablas en tu libro es de la economía de cuidados. Preguntarte cómo debemos de gestionarla, porque no sé si se debe de remunerar y de que sea realmente una manera también de poder reducir el paro o sencillamente más corresponsabilidad. ¿Cómo debemos de gestionar la economía de cuidados? Bueno, por un lado hay que tener en cuenta que esto a nivel de estado de bienestar, habrá una parte importante de la población, cada vez más, que necesite primero de cuidados, pero sobre todo necesite del Estado. ¿Por qué? Porque no puedes volver a meter en casa a las mujeres, que eran las que cuidaban tradicionalmente, por ejemplo, de los mayores. Por lo tanto, eso implica que lo tienes que externalizar, o da igual, aunque lo gestionemos de otra forma, podemos decidir democráticamente que o la mujer o el hombre o la mujer o otra mujer se quede en casa y cuide de un mayor o cuide a alguien que lo necesita, pero no se puede hacer a expensas del bienestar de la propia familia, sino el Estado tiene que participar, la sociedad tiene que ayudar. Eso por un lado. Y por el otro, también tenemos que ver, y yo creo que aquí entran otras formas cuando hablamos de reducir las jornadas de trabajo y tal, no es solo dar dinero para que la gente pueda pagar estos cuidados, porque al final estamos contratando a migrantes súper explotadas, que es trabajo esclavo, esclavo o semi-esclavo, sino otras formas de que nosotros podamos también poder hacer frente a parte de esos cuidados que hoy en día, como funcionan nuestros trabajos y nuestras vidas, es imposible. Estamos súper explotados, estresados, no tenemos tiempo. Entonces yo creo que es ambas cosas lo que se necesita. El mes pasado se conocía que Neymar viajó de Francia a Arabia Saudí él solo en un avión que tenía una capacidad para 500 personas. Ese viaje generó 33 veces las emisiones que genera una persona al año. Por lo tanto, probablemente lo que tú y yo generaríamos en 33 años. En tu libro apuntas que la mitad de la población más pobre genera un 12% de las emisiones, mientras que el 10% más rico genera casi el 50%. Entonces, los cálculos apuntan a que la mitad de personas, o sea, este 50% ya está empezando a acercarse a los objetivos por cápita fijados para el año 2030. Pero ¿cómo responsabilizamos que este 10% que genera un 50% de las emisiones deje de generarlas? Claro, el problema para mí, y era una de las denuncias del libro para hablar de la expansión de la desigualdad y la precariedad, es que se nos vende siempre, y creo que hay un punto de razón, es decir, si para que el mundo sea más justo y mejor tenemos que modificar nuestra forma de vida, bienvenido sea, lo haremos. Yo creo que deberíamos hacerlo porque nos preocupa
no solo dejar un mundo mejor para quien venga, sino vivir nosotros mejor. Pero hay un problema, y es que se nos vende a veces esos esfuerzos o esos cambios de vida o recortar simplemente en derechos a veces, cuando quienes de verdad, y además lo hacen sistemáticamente, lo puedes ver en la prensa, pero no en la prensa económica o internacional, sino en la prensa rosa, con los viajes que hacen, con los tours de, yo qué sé, de concierto, Taylor Swift, a mí me encanta, pero, Dios mío, cogía un jet privado para, en vez de dormir en la Ciudad de México cuando tenía un concierto, para irse a su casa. Es que, Dios mío, es una locura. Y claro, es su tren de vida lo que no es sostenible, no es nuestro. Es decir, es evidente que algo tendremos que hacer. Pues bueno, haremos el esfuerzo, pero si quien lo tiene que hacer no lo hace, es muy injusto pedirle a la gran mayoría de personas que ya viven mal, que vivan peor. Porque hay un punto en que nuestra vida ya es ecológica, es decir, gastamos poco porque tenemos poco. No podemos consumir grandes recursos porque directamente no tenemos acceso a ellos. Se nos vende la transición verde o como sea, como, bueno, otra vez volvemos a la despolitización, como hablábamos por ejemplo, de la turistificación y tal, ¿no? Es como la creación del ciudadano medio que comparte los problemas de ricos y pobres, pero en realidad es un ocultamiento de la gran injusticia que se comete contra la mayoría de la población, y como sí, los ricos pues algo hacen, ¿no? Las élites, pero son los verdaderos implicados en los problemas que hay en el mundo, y de ellos dependemos para que las cosas dejen de ser de otra forma, y no lo van a hacer. Entonces es un problema bastante importante. ¿Y tenemos algún modo de presionar o de conseguir que ese 50% de las emisiones que genera un 10% de la población se reduzcan? Por un lado, creo que no hay más remedio. Es decir, esto al final o nos ponemos en un paradigma como mucha gente en Estados Unidos, que comienza a fantasear con cosas poco apocalípticas y tal, porque el mundo ha colapsado y somos súper negativos, ¿no? Y vamos hacia un conflicto en el cual morirá. Si somos un poco más realistas, no les queda otro remedio, claro. También una forma que tienen las élites de seguir mandando es refundarse. Es decir, no solo, como dijo Sarkozy, refundar el capitalismo en 2008, sino, yo qué sé, como el pacto del 45. Tenían mucho miedo a la revolución, por lo tanto tuvieron que dar, se refundó. Entonces, es evidente que hay unas tensiones muy grandes que, una de dos, o las llevan al límite y petamos, o se sientan en la mesa y comenzamos a hablar de otra forma de hacer las cosas. No hay, quiero decir, seguir negando el problema, no sé hasta cuánto tiempo más lo vamos a poder seguir haciendo. No, yo creo que precisamente el caso de Neymar fue un claro ejemplo de cómo la sociedad de repente dijo, oye, si a mí me están diciendo que tengo que reciclar hasta la tapa del yogur, ¿cómo puede ser que este hombre haga este viaje y genere esta contaminación? O sea, yo creo que ya sencillamente por presión social algo se podrá conseguir. Ya hablando un poco de elementos que pueden favorecer a una mayor igualdad social, se estima que las herencias determinan el 70% de la desigualdad de la riqueza en España, según el propio gobierno. Preguntarte qué debemos hacer con las herencias, que precisamente son uno de los principales elementos que generan desigualdad social, y qué opinas sobre la propuesta que ya planteó Yolanda Díaz en esta campaña de una herencia universal, si es una solución para reducir los elevados niveles de desigualdad. Me parece una propuesta interesante, y es lógico que, bueno, la herencia al final es, claro, evidentemente es la reproducción de las clases sociales. Las altas dejan mucho, las pobres te dan la vida, eso lo decía Oviedo y Molló, ¿no? Pero hay un problema, no un problema, sino es una política la que planteaba Yolanda Díaz, un poco, bueno, yo creo que provocadora, en el sentido de cuando lo dijo para que la gente hablase del tema, timorata en cuanto, por ejemplo, en el libro le pedía a David Casasas que escribiese un prólogo sobre la renta básica, porque primero creo que es más equitativa y más justa en cuanto a que no crea un conflicto generacional, sino no tienes que haber nacido en un año. Es decir, somos ciudadanos, y como somos ciudadanos y ciudadanas tenemos derecho a existir. El derecho a la existencia no es solo que te hayan dado la vida, es que tengas un sitio en el que poder vivir, un techo, que puedas ir al cole, que tengas sanidad y que tengas un mínimo garantizado para poder sobrevivir, para poder comer, para cualquier imprevisto. Claro, la herencia universal lo que plantea es que a partir de una generación daremos una parte en realidad muy pequeña, porque hay otros economistas y sociólogos que plantean una cantidad, yo que sé, el doble o el triple o 10 veces más de dinero de lo que planteaban,
Pero bueno, yo creo que como meter el dedo en la llaga para comenzar a hablar de estas cosas estaba bien. Ahora, como política, si la tuviese que hacer de verdad, yo preferiría la renta básica. Pero además porque creo que llega a todo el mundo. Y es un derecho que es decir, se lo das al ciudadano, a cualquiera, rico o pobre. Luego ya lo devolverá por la renta o lo que sea, pero es como todos tenemos derecho a ir a la universidad porque es pública. Todos tenemos derecho a un bien, aunque sean 500, 600 euros, porque también es de todos. Y más allá de si es una política correcta o no, las herencias debemos hacer algo con ellas, porque es evidente que socialmente yo creo que es un debate para el que la mayoría no está preparado, pero es evidente que es literalmente reproducir la clase social sencillamente por nacimiento. Sí, bueno, una idea de poner impuestos, por ejemplo, de gravar la riqueza podría ser las herencias, porque además de que no deja de ser una cosa muy injusta, bueno, si tú te van a dejar un montón menos una X cantidad, sigue siendo un montón. Entonces es una forma de reducir un poco la desigualdad, no de acabar con ella, porque al final lo que hablamos es de eso. Volvemos a lo mismo. Sí, es necesario y a ver, vamos hacia un mundo en que se tendrían que plantear cosas bastante contundentes, porque si no es imposible solucionar tener que pagar 1.700 euros por un piso en el Clot. Sí. Y también has introducido un poco el último tema del que quería hablar, la renta básica, que es una de las propuestas que más suena ya en cuanto a igualdad social. En el libro también hablas un poco del poder de negociación que tienen los trabajadores. Entonces no sé si crees que es una oportunidad o da un poco más de poder a la clase trabajadora en cuanto a establecer un poco también y a tener un papel más activo en establecer las condiciones laborales. Bueno, claro, si al final tenemos un mínimo para poder subsistir, no nos vamos a hacer ricos y yo qué sé, habrá muy poca gente que pueda dejar de trabajar, pero bueno, el plantear tener como un mínimo en el cual tú puedas decidir a corto plazo qué quieres hacer con tu vida, sobre todo cuando recordemos la cantidad que cobras del paro la han bajado, sistemáticamente se ha ido bajando, aunque ahora se ha subido el mínimo, la progresión histórica es que hemos ido para abajo, aunque ahora comencemos a tener cuotas un poco más decentes. Todo lo que no sé, todos nuestros derechos han sido como erosionados, limados. Está bien plantear una política que nos da un poco más de fortaleza, porque al final lo que primero tenemos que hacer para comenzar a cambiar las cosas es tener un mínimo para poder respirar, porque yo creo que todos estamos como muy exhaustos y cansadas y si no tenemos un mínimo a partir del cual luchar es imposible comenzar a movernos. Esto daría un mínimo poder de negociación a los trabajadores y a las trabajadoras, porque no es lo mismo que te echen con una mano delante y otra detrás, que tú sabes que cada mes vas a tener algo, o si tú entras en huelga o si tú entras en un conflicto directo de quiero que me subas el sueldo y si no ya me lo subirá tal porque claro yo tengo esto, entonces tú tienes un poder ahí. Al final todo esto va de relaciones de poder. Sí. Entonces aumentar nuestro poder nos beneficia, de hecho democratiza la sociedad. ¿Y crees que también es una medida que podría ayudar un poco a contrarrestar este discurso de criminalización o de rechazo a las ayudas sociales, lo que desde ciertos sectores se llama las paguitas, y al final todos recibiéramos una renta básica? ¿Crees que también es un poco un proceso de pedagogía? Bueno, yo creo que sí, con el tiempo, igual que hemos asociado tener educación y sanidad con el Estado y que eso sea democracia, al final uno de los pilares de la democracia española es la sanidad y la educación, y por eso cuando toca la sanidad yo creo que siempre hace la izquierda acierta en movilizarse, porque es como constitutivo de, quizás no es un país en el que mejores opciones políticas tengas o grandes libertades, pero hay como ciertas cosas que son muy seguras y que nuestra identidad democrática está construida. Construir otro pilar de nuestra identidad democrática en cuanto a un mínimo simplemente porque existes, de hecho me parece como un siguiente paso en los derechos humanos, no sé, que puedas... Es que si te dicen que el derecho a la existencia es el derecho a la existencia y te tienen que respetar, pero vives en un mundo en el que todo vale dinero y no te dan nada, entonces ya te están diciendo que de hecho hay ciudadanos de primera y segunda, o hay ciudadanos y plebe, porque si no tienes dinero, ¿qué haces? Por mucho que te digan, vale, eres igual a un rico, sí, vale, pero se forma en un papel lo pone, porque de hecho nunca voy a poder tener capacidad de... Entonces me parece que es el siguiente paso que tenemos que dar.